24.000 0, de 24.000 a 40.000 un 5% y de 40.000 hacia adelante un 10%. ¿Cómo puede ser que una persona que esté diplomada en arquitectura, por ejemplo, no sepa lo que es un interés compuesto? Vaya al banco y le diga, no, vas a pagar un 5,8 TAE y no sepa lo que es. Es decir, entonces, ¿para qué me dedicas un año entero de una asignatura de estas, que es la peor asignatura que hay, si no me va a hacer práctica, ¿sabes? ¿Qué es el IRPF? El IRPF es el... Bueno, pues bienvenido Eric aquí al podcast. Gracias. Entonces, no sé si nos podrías un poco presentar quién eres y a qué te dedicas. Sí, yo soy Eric Vitorino, pues al final soy un contable básicamente, pues que decidió emprender y hacer un poco su aventura por su lado, con algunos matices a lo que se llevaba la contabilidad tradicional, sobre todo en Andorra. Vale. ¿Y qué tipo de matices? Pues básicamente nosotros detectamos la necesidad que había de digitalizar el sector, ¿no? Normalmente cuando trabajas o la gran mayoría de despachos profesionales que trabajan a nivel contable trabajan con papel, ¿no? Es decir, el cliente viene, te trae tus facturas en papel o te las envías en correo, después las imprimes, las pasas a tu programa contable y las archivas, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que todo ese proceso en farragoso no tenía mucho sentido, ¿no? Es decir, si las facturas ya te vienen en ordenador, ¿para qué las imprimes? Las pasas otra vez a un programa contable para después archivarlas, ¿no? Entonces aquí hay que suprimir pasos y gracias sobre todo al COVID, por decirlo de alguna manera, al confinamiento, nos dimos cuenta que esto era posible y bueno, es lo que hacemos. Básicamente está todo digitalizado, el cliente tiene acceso a su contabilidad 365 24/7, puede descargarse sus facturas, puede ojear, nosotros le llamamos contabilidad colaborativa. Vale. Y aquí, si hay alguien que interesa el mundo de la contabilidad, que quiere pues, ser contable, ¿cómo es ser contable? ¿Cómo es ser contable? Bueno, al final yo creo que es algo que te tiene que gustar, porque parece que no, pero vivimos con bastante presión en el sentido de que tenemos unas fechas muy marcadas para la presentación sobre todo de documentos a gobierno, ¿no? Como puede ser el IGI, que es el IVA español, impuesto de sociedades y IRPF, pues esto tenemos unas fechas muy marcadas que tenemos que cumplir para que nuestros clientes cumplan el plazo establecido por la ley, ¿no? Y aparte de eso, pues bueno, a mí me gusta mucho a nivel la contabilidad, básicamente porque si la sabes gestionar y la sabes interpretar, te da muchísima información de cualquier negocio, ¿no? Es decir, tú puedes saber, tampoco hace falta que seas un experto, pero teniendo unos pequeños tips o unos pequeños conocimientos, te da muchísima información que puedes aplicar de una manera fácil a tu negocio. Es decir, es como un libro. Vale. ¿Y qué hace más o menos? Porque tenemos esto de contabilidad, que se puede ver pues, cómo es un negocio, cómo le va, pero dentro del trabajo de contable, ¿qué hacéis? ¿Calculáis? Nosotros al final, a ver, el contable realmente lo que hace, pues, o lo que hacemos es contabilizamos, sobre todo lo que más contabilizamos son compras y ventas, ¿no? Que son las facturas que llegan a los clientes. Como pueden ser las ventas, pues las que pertoquen a cada negocio, y las compras desde la compra de mercancía hasta el teléfono, la luz, cualquier cosa, y después lo punteamos con el banco. Es decir, normalmente nosotros la gran mayoría de veces los pagos y los cobros van por banco, entonces matamos que las facturas que tengamos realmente estén cobradas y pagadas, y si no lo están, preguntamos el por qué, ¿no? A partir de aquí es cómo se hace la base contable. Después hay muchas más cosas, ¿no? Después toda esta información ordenada, tal y como se rige por la contabilidad, pues te permite ver muchísimos ratios, muchísima información. Vale. Y para un cliente que quiera pues, hacer la contabilidad de su empresa, imagina yo soy un cliente
Llego a tu empresa y digo, llame de contabilidad, ¿qué había que hacer? Nosotros al final le pedimos una serie de documentación propia del negocio, desde el registro de comercio, el registro de sociedades, la documentación propia de la persona, permiso de residencia, pasaporte, una documentación un poco tipo para tener de archivo. Después le pedimos un acceso de consulta a las cuentas bancarias. Cuando digo de consulta es muy importante, nosotros no queremos hacer movimientos, no nos importa, simplemente queremos mirar a ver qué ha pasado, ¿no? Y a partir de aquí, pues que a través de varios canales que tenemos, pues que nos envíen las facturas recurrentemente, y básicamente eso sería. Nosotros actualizamos las contabilidades mensualmente, entonces mensualmente el cliente recibe un resumen con las incidencias, le llamamos, que es las cosas que le faltarían, pues a lo mejor me falta una factura o este pago no sé lo que es, y aparte de eso recibe un mini informe mensual donde tiene cierta información de su negocio. Okay. Y al final vosotros estáis muy a menudo con emprendedores, con gente que crea empresas, que a lo mejor, pues justamente lo que acabamos de hablar, de que acabo de crear una empresa, me va bien, quiero que me lleve la contabilidad. Entonces, ¿qué tipo de perfiles ves aquí en Andorra? Pues todo en el tema de emprendedor y todo este tema. ¿Qué tipo te refieres a qué tipo de perfiles hay en Andorra a Sí, nivel de emprendedor? si Pues, más joven o más mayor o 50-50. bueno, últimamente es verdad que está llegando mucha gente con la inversión extranjera y demás, sobre todo gente digital, gente que puede que vende servicios, la gran mayoría a España o a Francia, que son nuestros vecinos, y que pueden realizar desde aquí. Ahora mucha gente está llegando sobre todo desde este negocio. Después, pues a ver, hay un poco de todo, pero sobre todo se basa en este tipo de gente digital que te estoy diciendo. Ok. Y al final, tú has emprendido, has creado Tempus, así que ¿cómo es emprender? Bueno, emprender es bonito, ¿no? Es algo que muchas veces lo hablo, sobre todo con mi socio Javier, que sobre todo el conocimiento que hemos aprendido desde este emprendimiento lo veo muy difícil que lo podamos aprender trabajando para otro. Es decir, y ahí cuando hablo de conocimiento no me refiero solo a conocimiento de empresa, ¿no? Me refiero también a autoconocimiento, ¿no? Porque hay momentos de frustración, hay momentos que son difíciles. Pero claro, cuando emprendes al final, yo te he dicho que soy contable, pero da igual, aunque si eres, por ejemplo, camarero o si eres fontanero, tú eres profesional en lo que haces normalmente cuando emprendes, pero claro, cuando abres una empresa tienes que hacer otro tipo de tareas a las que no estás acostumbrado, ¿no? Por ejemplo, pues tienes que vender, tienes que llevar tus finanzas ordenadas, tienes que lidiar o negociar con proveedores y clientes. Y todo esto nadie te lo enseña. Entonces, al principio es mucho prueba y error. Pues voy a probar esto y me equivoco. Pues bueno, no pasa nada. Pues voy a hacer lo otro y me equivoco. Pues a lo mejor sí, a lo mejor te equivocas las 5 primeras veces y a la sexta das con la tecla. La cuestión es sobre todo que cuando emprendes es sobre todo no tener miedo a equivocarte, porque te vas a equivocar. El que haya emprendido y te dice que no se ha equivocado, te miente. Es decir, porque al final sales de tu zona de confort, sales normalmente de tener un trabajo estable para lanzarte a la piscina de algo que no sabes si va a ir bien o mal. Entonces eso pues al principio da miedo, da frustración, pero bueno, a base de cuentas nosotros hemos tenido suerte que nuestro emprendimiento por ahora está saliendo bien, entonces es muy gratificante y muy bonito, la verdad. ¿Tú qué requisitos crees que harían falta para, pues, justamente emprender? Requisitos. Ostras, no me gusta mucho tampoco. Yo creo que tampoco hace falta grandes requisitos, ¿no? O habilidades, digamos. Sí, requisitos o habilidades. Yo creo que tampoco hace falta
grandes habilidades si sobre todo estás dispuesto a aprender y si estás dispuesto a crecer como persona, ¿no? Lógicamente creo que para, para emprender tienes que ser profesional o si no lo eres tú, alguien en el equipo que quiera emprender contigo sobre lo que haces, porque si yo no he creado un tornillo jamás en mi vida, ¿por qué voy a hacer una fábrica de tornillos? No tiene sentido, a no ser de que yo no lo sepa hacer, pero tenga un socio que sí. Pero después todo lo demás se va aprendiendo. Sobre todo es tener la mente abierta, saber que le vas a tener que dedicar mucho, mucho tiempo sin cobrar, sobre todo al principio. Normalmente si no tienes un capital que te acompaña, sabes que vas a estar 1 año y medio, 2, que no vas a ver un duro. Y tener las cosas claras de a dónde quieres llegar y insistir, insistir, insistir. Pero habilidades como tal, yo creo que tampoco hacen falta demasiadas. Es simplemente el saber autogestionarte. Me parece lo más y saber conocerte a ti mismo y saber que hay momentos que pues vas a flaquear como cualquier persona. Pero habilidades tampoco lo veo. Ok. Y hace un rato nos has dicho que esto de que al final emprender es estamparse y estamparse y estamparse y al final, en lugar de estamparte, ser exitoso. O sea, el emprendimiento pues será un éxito. Pero últimamente hay mucho miedo al fracaso. Hay lo que pasará si no sale bien. ¿Tú qué opinas de todo esto? Yo lo que opino sinceramente es que creo que es algo cultural, ¿vale? Porque a nosotros o nuestra sociedad, si no eres bueno en matemáticas, cuando eres un crío te castigan. Entonces, si en vez de ayudarte o de motivarte, entonces como que el fracaso está bien visto. Si yo que sé, pues puedes ser muy malo en matemáticas y ser un excelente en literatura, ¿no? Entonces, ¿por qué te tienen que castigar por una cosa que no te gusta? O por una cosa que no sabes hacer. Entonces, yo creo que el tema que el fracaso existe, pero nosotros lo vemos un fracaso y nos hundimos. En cambio, yo creo que la forma correcta de verla es, vale, he fracasado, pero he aprendido. Entonces, la próxima vez no voy a cometer los mismos errores. Esto, por ejemplo, en Estados Unidos no funciona así. En Estados Unidos la gente que emprende le ayudan más, tienen una visión más positiva hacia el emprendimiento, ¿no? En la sociedad en la que vivimos muchas veces los empresarios somos los malos, ¿no? Entonces yo creo que es más cultural que no otra cosa. Vale. No sé si respondo de toda tu pregunta. Sí, al final es poco lo que opinas tú, así que perfecto. Ahora pasamos un poco más ya al tema de cómo nació Tempus. Así que no sé si nos puedes explicar un poco de dónde viene la idea y cómo la desenvolupasteis. A ver, Tempus nació en el confinamiento, es decir, Javi y yo, que Javi es el cofundador junto conmigo, vivíamos muy cerca el uno del otro, ¿no? Entonces, siempre contamos la misma anécdota. En la época del confinamiento no podíamos salir, él tiene un perro, entonces, claro, yo le pedía al perro para pasearlo, ¿no? Es un poco gracioso, anecdótico. Y nosotros siempre nos hemos dedicado pues a la contabilidad desde hace un tiempo. De hecho, Javi y yo nos conocemos desde hace muchísimo tiempo, vivimos juntos en la universidad, compartimos piso y entonces hay una relación de amistad muy, muy grande. Y esto de que el confinamiento, como no teníamos mucho más que hacer y yo iba a verle y demás, pues empezamos a ver cuál era la problemática que hubo en aquel momento de que, ostras, es que nosotros como contable tendremos que continuar haciendo el mismo trabajo, pero el conseguir la información, la documentación del cliente era un drama porque no nos podíamos ver, entonces el cliente no te podía dar esa documentación en físico. Y entonces pues dijo, ostras, esto hay que dar una vuelta porque creo que se puede digitalizar, ¿no? Entonces a partir de aquí nos planteamos el hecho de cómo lo haríamos, ¿no? Pues un programa propio estuvimos mirando, pero claro, el coste de hacer un programa propio a nivel digital es enorme, no tenemos los conocimientos, significa que nos tendríamos que alienar, tampoco teníamos dinero, las cosas como son.
Entonces empezamos a investigar a nivel de España y el mercado un poco cuál es el programa que se ajustaba a nuestras necesidades. Y encontramos uno que realmente sí que se ajustaba y creíamos que podía funcionar. A partir de aquí pues hablamos con familias y amigos, les explicamos el proyecto y a ver quién estaba dispuesto a comprar. Pues hubieron 2 o 3 que nos compraron y paramos para ver si el sistema o la idea que nosotros teníamos en la cabeza funcionaba o no. Estuvimos parados sin realizar venta prácticamente 5 o 6 meses, lo compaginábamos con otro trabajo y cuando vimos que sí que se podía hacer, pues empezamos la venta activa y bueno, y poco a poco hemos ido creciendo y ahora pues tenemos me parece que son alrededor de 75 clientes y vamos creciendo cada año poco a poco. Vale, yo creo que esta historia que le sirve un poco de inspiración a la gente que quiere emprender, pero al final este canal va no solo de emprendimientos, también un poco de que la gente encuentre su propósito en la vida, así que espero que usen esta historia como un poco de inspiración para que vean que de la nada pueden crear algo. Pero ahora voy a preguntarte, espera, que tengo por aquí, cómo emprender en Andorra ya está hecha, lo hemos hablado antes. Pero ¿tú qué diferencia ves entre emprender aquí en Andorra y en España? Diferencia, pues una de las cosas... Bueno, no hay ninguna. Sí, no, sí que sí, hay muchas diferencias, ¿no? Sobre todo, una de las que es más recurrente es el tema fiscal, ¿no? Aquí en Andorra tenemos un tipo máximo de IRPF al 10%, en España puede llegar incluso al 50%, es decir, lo que se traduce en menos rentabilidad para el empresario, para el emprendedor, ¿no? Después, claro, esto por una parte al lado negativo hablando de España, pero España o cualquier otro país también tiene cosas positivas, dependiendo del sector que estés, pues tienes un mercado mucho más amplio, ¿no? Que no implica que tú si emprendes desde Andorra no puedas vender a España, ¿no? O a Francia o a Portugal o a Italia, da igual. La cuestión es que, por ejemplo, depende del sector, en el sector en el que estés es más complicado. Pero si emprendes directamente desde España sueles tener un mercado mucho más grande. Es decir, emprender en Barcelona es ya 4 veces o 5 veces, ¿no? Bastante más, o 6 o 7 veces más grande que Andorra. Entonces puedes impactar a muchísimas más personas en un ratio más pequeño y con menos recursos, ¿no? Después a nivel legal, claro, son leyes diferentes. Después a nivel comercial no es lo mismo vender a una persona en Andorra como en España y ya incluso en España también depende de la región, también cambia. Entonces eso es una de las cosas que hay que tener en cuenta, porque no es lo mismo vender en Cataluña que vender en Andalucía, por ejemplo. Y básicamente yo creo que ya está. A nivel de financiación también podría ser un poco más diferente, porque al final en Andorra no dejamos de tener de 3 proveedores financieros, ¿no? 3 bancos, y en cambio en España pues tienes un abanico bastante más grande, lo que te puede ayudar a financiarte y apalancarte y crecer más rápido, ¿no? Okay. Bueno, a mí me gustaría empezar con la chicha del podcast, y es ¿cómo se crea una empresa a nivel fiscal? A nivel fiscal, bueno, sería más bien a nivel burocrático. A nivel burocrático pues depende si quieres empezar por una sociedad o si quieres empezar por un comercio, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia entre las dos? Al final la diferencia básicamente es que la sociedad, es decir, hay a nivel legal, por decirlo, a nivel jurídico, hay 2 tipos de personas, ¿no? Que es la persona física, que somos tú y yo, y la persona jurídica, que es algo que físicamente no existe, pero que a nivel jurídico tiene los mismos derechos y obligaciones que una persona. Por eso se le llama persona jurídica, ¿no? Que son las sociedades, ¿no? Entonces tú cuando emprendes tienes que decidir, vale, lo hago como yo,
en este caso Eric o Adrià, o lo hago como sociedad, que se puede llamar pues Eric y Adrià SL, da igual, ¿vale? La diferencia principal es que como siendo persona física eres tú la que creas la empresa, tú, si la empresa te va mal, respondes solidariamente con todos tus bienes, ¿vale? Y con la persona jurídica respondes con los bienes de la persona jurídica. Entonces, eso te permite tener es un mecanismo de defensa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Después también hay diferencias a nivel fiscal. A nivel contable no es lo mismo llevar la contabilidad de una persona física que de una persona jurídica. Y a nivel fiscal tampoco. Las personas jurídicas se rigen por el impuesto de sociedades, las personas físicas se rigen por el IRPF, ¿no? Aparte de eso, claro, la sociedad, para crear una empresa como sociedad inicialmente es bastante más caro todo lo que es la gestión, ¿no? Hay que depositar 3.000 euros de capital social mínimo en el banco y aparte de eso pues hay que ir a notario y hay que hacer un comercio y demás. Entonces estamos hablando de que solo la gestión de esto se puede ir fácilmente a los 2.500 euros, a lo mejor un poco menos. Si lo haces tú mismo, a lo mejor hablaríamos de alrededor de 2.000 euros, ¿no? En cambio, un comercio, simplemente tienes que ir al común, reservar un nombre, una vez tengas el nombre, darte de alta en el común que te toque y el coste alrededor serían de 1.000 euros dependiendo de la actividad y el común también. Ok. Claro, entiendo que no sea lo mismo crear una sociedad o comercio aquí en Andorra que en España, que en Argentina, en Chile o en cualquier otro país. Claro, cada país tiene sus trámites específicos, su burocracia y funciona diferente, ¿no? Vale. Entonces, sí, básicamente. Vale. Sí. Claro, ahora cómo se abre un comercio en España o en Francia o en Argentina, pues se me escapa, sinceramente, ¿no? Vale. Nosotros estamos especializados en Andorra y claro, ya me gustaría poder saberlo todo, pero no puedo. Vale. Y luego, has hablado de que cuando eres un comercio o persona fiscal, persona no, física, al final respondías con tus bienes, si nunca pasaba algo, y con el comercio, ¿Con la sociedad? perdón, con la sociedad, disculpa, respondes con los bienes de la sociedad. Exacto. Entonces, aquí hay tema de optimización fiscal. ¿Cómo funciona todo este tema que se habla hoy en día? A nivel de optimización fiscal, al final aquí en Andorra tampoco hay tanta diferencia a nivel fiscal entre tener un comercio o una sociedad. Es decir, es verdad que a nivel fiscal, sobre todo las sociedades tributan al 10%, ¿vale? Hay deducciones, ¿vale? Hasta, por ejemplo, hasta el 2023 había deducciones por nuevas inversiones, que si habías hecho una inversión te podías deducir un 5%, esto ahora en 2024 ha cambiado y ya no se puede. Pero sí hay bases negativas y ahora en este 2024, por ejemplo, lo mínimo que vas a tener que declarar es un 3%. Porque se puede dar de que tú, por ejemplo, tengas un beneficio de 100.000 euros y los años anteriores hayas dado pérdidas, entonces esas bases se pueden restar durante 10 años. Y después el IRPF de 0 a 24.000 euros en Andorra es 0 y de 24.000 a 40.000 un 5%, de 40.000 hacia arriba un 10%, ¿no? Pero al final, ¿qué pasa? Es que en Andorra no hay tanta diferencia porque el salario del empresario o el salario del administrador de la sociedad, en este caso, se pasa por IRPF. Entonces, esto hace que reduzca el beneficio de la sociedad y que lo declare la persona como persona física. Entonces, yo no diría que hay una diferencia tan grande entre una y la otra, porque los propios mecanismos te hacen de que más o menos sea la misma tributación. Siempre hablando de una empresa que tenga un beneficio superior a 40.000 euros.
que tampoco no es mucho, es decir, no es una cantidad exagerada. Okay. Y claro, para la gente que no lo sepa, ¿qué es el IRPF? El IRPF es el impuesto a la renta de las personas físicas, es decir, esto en toda Europa existe, en España también, en Francia, y al final es el impuesto donde tú declaras todas las rentas que has tenido, ¿vale? Cuando hablamos de rentas, pues lo más normal es la renta del trabajo, que es tu propio salario. Pues si yo tengo mi salario, pues si he cobrado 50.000 euros al año, o aunque sean 23.000, lo que sea, lo tienes que declarar. Después puede haber renta de actividades económicas, que es a lo que me refiero cuando tienes una empresa, puede haber rentas inmobiliarias, puede haber rentas mobiliarias también, que son rentas de capital. Si tienes acciones del Santander y las has cobrado y has tenido una plusvalua, pues todo eso lo tienes que declarar. Pues simplemente tienes que declarar todas tus rentas mundiales y pagar a raíz de lo que has ganado, básicamente. Desde lo que te he dicho, de 0 a 24.000, 0, de 24.000 a 40.000 un 5%, y de 40.000 hacia adelante un 10%. Okay. En Andorra, ¿eh? Luego ya yéndose al tema del canal, la gente cómo puede formarse para ser pues contable. Para ser contable, ¿cómo se puede formar? Al final, en mi caso, pues yo tengo una carrera en empresariales y tengo un posgrado en dirección contable, pero tampoco creo que haga falta hacer una carrera, porque al final muchas veces sales de la universidad teniendo unos conocimientos teóricos muy grandes, pero prácticos prácticamente nulos. Entonces, yo creo que es más con la práctica, básicamente, que una empresa te pueda contratar o que te dé la oportunidad, haciendo cosas muy sencillas, y poco a poco ir cogiendo conocimientos y ser un poco autodidacta en varias cosas que puedas aprender. Está claro que es importante tener la carrera, lo que ahora, por ejemplo, en Andorra no es obligatorio para ser contable. Que eso yo es algo que sí que me gustaría que cambiaran, porque al final hay mucho intrusismo. ¿Vale? Aquí cualquiera es contable, entonces, me estoy contradiciendo un poco, ¿no? La cuestión es que yo creo que sobre todo con la práctica es donde se adquiere el conocimiento, pero como en cualquier otra materia, básicamente. Pero sí que sí que hay que tener una base teórica. ¿Y tú crees que para tener esa base teórica haría falta, al final crees que en la universidad tampoco se va a tratarse pues 3 o 4 años, depende del sistema educativo que estés, pues estudiando, formando y todo esto? A lo mejor tu opinión piensas más que es mejor hacer un curso por mejor de un año y... Un curso podría estar bien. Yo creo que una buena opción es la formación profesional. Vale. Yo creo que es porque para ser un contable otra cosa, la formación profesional acompañada de la formación propia, ¿no? Y el querer aprender tú por ti mismo. Porque por mucho que tú vayas a clase o demás, o adquieras un curso superior, si no ves cómo aplicarlo en el día a día y no ves cuál es el beneficio para las personas, pues no vas a saber, no sabes para qué, ¿no? No sé si me estoy explicando. Sí. ¿Y tú al final cómo viviste tus años de universidad? En el tema de los profesores, la universidad en general, ¿estás satisfecho o no? A ver, yo me fui lejos. Yo estudié mi carrera en Salamanca, ¿vale? También un poco con la intención y la idea porque yo me he criado en Andorra, entonces de salir un poco de aquí. Andorra es un poco burbuja en ese aspecto, ¿no? Entonces el hecho pues, de abrir un poco las miras y el horizonte, entonces, bueno, el primer año fue un año más de aclimatación que otra cosa, ¿no? Porque al final te vas a otro sitio, no estás con tus padres y demás. Y yo al final, como lo vi, sinceramente, es que yo no sé si esto habrá cambiado, pero
tampoco, sí que aprendí, no voy a decir que no aprendiera, pero hay en asignaturas en las que sinceramente no le veo el sentido de hacer clase. Pues es decir, porque al final tener un profesor que te está leyendo un libro, creo que es más sencillo que me des el libro, ya me lo leo yo y no estar aquí, ¿no? En clase, porque no había, no sé, yo me imaginaba la universidad, yo por lo menos en España, como un sitio donde más debatir, donde poder aprender, donde poder practicar, y al final es un sitio donde bueno, vas allí, te dan mucha teoría y tú después vomitas en media hora o en 2 horas en un trozo de papel y ya está. Entonces, bueno, un poco decepcionado de cómo funciona la educación y de lo que realmente aporta. A nivel personal aporta muchísimo porque conoces a mucha gente y a muchas personas, pero a nivel académico creo que podría ser mejor, ¿no? Por una de las cosas que a mí me sorprenden es cómo puede ser que una persona, y sobre todo también trabajando con muchos emprendedores, cómo puede ser que una persona que esté diplomada en arquitectura, por ejemplo, no sepa lo que es un interés compuesto, vaya al banco y le diga, no, vas a pagar un 5,8 TAE y no sepa lo que es, cuando es algo bastante básico a nivel financiero, y que al final vivimos en un sistema capitalista que yo creo que nos deberían dar, ya no en la universidad, sino también desde el instituto, matemática financiera. Es mi punto de vista. Tú justamente, o sea, nos lo has dicho de esto de las matemáticas financieras, pero ¿qué más mejoraría del sistema educativo? Yo creo que el sistema educativo ahora mismo necesita una remodelación bastante grande, y más partiendo de la base de la innovación tecnológica que ha supuesto la inteligencia artificial, ¿no? Creo que tal y como se está llevando, bueno, yo no sé cómo se lleva ahora, yo te estoy hablando de lo que yo conocía cuando yo fui, es decir, al final viene un profesor y te explica cosas que tú ahora mismo le preguntas a ChatGPT y te las dice igualmente. Entonces, ¿qué sentido tiene de que aprenderte una cosa para escribirla en un papel y el profesor te evalúe? Yo creo que lo que se debería cambiar, o el paradigma o el pensamiento que habría que cambiar, es que a los estudiantes ya no es tanto hacerles aprender de memoria, porque al final no les hace falta, porque tienen una herramienta que con un clic pueden tener toda la información del mundo. Y lo que sí que incorporaría es que esta juventud o estas personas que quieren aprender, a inculcarles el que tengan, ahora no me saldrá la palabra, eh, ahora me he quedado sin la palabra, curiosidad, esa es la palabra, que tengan curiosidad. Es decir, que un profesor de historia, en vez de decirte la Revolución Francesa fue en el 1789 y hubo el ataque a la Bastilla, que es fenomenal, es que intentar que los alumnos busquen esa información y hagan trabajos sobre esto para que puedan aprender. Y mucho más teórico, mucho más práctico, perdón, debería ser muchísimo más práctico, ¿no? Pues yo de la gran mayoría de cosas que aprendí en el instituto no me acuerdo, sinceramente. Al final esa pirámide, que no recuerdo quién la hizo, que dice que aprendes el porcentaje de retención, que es leyendo, escuchando, leyendo y escuchando, y como al final todo estaba haciéndolo y repitiéndolo, al final era como si Sí, sí. No conozco esa pirámide que me comentas, pero al final es eso, es por repetición, y al final no es lo mismo que tú tengas que estudiar algo que no te guste que algo que te guste, ¿no? Entonces, ¿no? Esto, hace poco vi una imagen, ¿no? Ostras, si tu niño es bueno en matemáticas y malo en literatura, no le apuntes a clase de literatura, apunta a la clase de matemáticas, porque es lo que le gusta, porque es lo que se le da bien, porque la literatura no se le va a dar bien jamás, no pasa nada. No pasa nada. Yo no sé cambiar un enchufe, como aquel que dice, ¿sabes? Y no significa que sea un fracasado en mi vida. Pero hasta que no cumples un cierto... Hasta que no te das cuenta de eso, te inculcan a que no vales para nada, o no lo haces bien, o el castigo, ¿no? Cuando pues no se te da bien y ya está, no pasa nada. ¿Tú crees que hay un tema de
problema con los profesores, de que no están inculcando los buenos valores o algo, bueno, justamente como esto decías, de que si no resuelves un problema de mates bien, eres un fracasado. Yo no creo que sean los profesores que tengan el problema, ojo, ¿eh? Creo que los profesores al final hacen su trabajo. Tengo amigos que son profesores y lo hacen lo mejor que pueden y tal. Yo creo que al final es el sistema y la sociedad que nos lo han inculcado de esta manera, ¿no? No creo que los profesores sean el problema. Los profesores al final son profesionales e intentan llevar a cabo su trabajo de la mejor manera posible y con la intención siempre de ayudar, porque al final quien se hace profesor, digo yo que es porque le gusta. O quiero pensar. Entonces no creo que lo hagan mal, simplemente es el sistema o el sistema educativo que está montado de esta manera. Ok. Bueno, al final yo me acuerdo que tenía un profesor, sí que tenía algunos que al final, por ejemplo ahora en la universidad, tengo uno que es un crack, que nos explica todo esto, nos hace cosas prácticas, que justamente es lo que decías, que es mejor para retener la información. Luego también hay otro que, bueno, al final llega la hora de clase, son las 5 menos, bueno, las 4 menos cuarto, perdona, y al final, pum, se pone a escribir todo el tabló, o sea, en la pizarra, y estamos 2 horas literalmente que él escribe y ni preguntamos ni nada. Está 2 horas escribiendo y copiando. Sí, bueno, al final cuando copias sí que es verdad que es una forma de aprendizaje, pero no me parece la mejor porque al final de copiar, tú puedes estar copiando y no saber ni lo que estás escribiendo, ¿no? Entonces, ¿qué estudias? Si se te permite la pregunta, Adrián. Sí, estoy dando uno en informática, estoy en Toulouse. Y el caso es que las clases de informática son muy prácticas, está muy bien, porque hacemos lo que se llama TP, que es trabajo práctico, justamente, y aquí es donde realmente aprendemos más. Pero claro, luego tenemos pues, matemáticas, que ahí no hacemos temas prácticas. Por ejemplo, el otro día había un short de un matemático que decía que las matemáticas se enseñan mal. ¿Por qué? Porque al final, eso, todo el mundo, bueno, primero lo que decías tú, de que si no resuelves algo bien eres un fracasado, y no es verdad. Y segundo, que todo el mundo tiene un matemático dentro. Por el tema de, al final, el trabajo de contabilidad también son matemáticas. Sí, sí, sí. No, pero claro, es que qué tipo de matemáticas, ¿no? Yo me acuerdo cuando en la carrera teníamos matemáticas ya que yo trabajo con números, pero cuando te metían el tema de, no, un subespacio vectorial, que no sé ni lo que es, Sí. Cuando X pertenece ahí al cuadrado, dices, pero ¿qué me estás contando, tío? Es que esto para qué es decir, yo soy una persona en este caso, yo si no entiendo las cosas, no lo voy a poder aprender jamás. Entonces, ese tipo de matemáticas ya, un subespacio vectorial, ¿qué es un subespacio vectorial? Es decir, enséñame a calcular algo que yo pueda aprender o que pueda tal, yo no le veo y más en el ámbito en el que estoy, creo que es mucho más interesante que te aprendan a calcular un valor nominal de una empresa, por decirlo de alguna manera, que no a diagonalizar una matriz cuando Y tiende a X, es que no sé ni lo que significa, ¿eh? Sí. Entonces, es un poco eso, ¿para qué sirve, no? Exacto. Que claro, la matemática muchas veces no es para qué sirve, es verdad que las personas que tienen un nivel de matemáticas alto también tienen un nivel de solución de problemas mucho mayor. Pero bueno, no sé hasta qué punto es bueno o es malo. Bueno, al final aquí, por lo que has dicho, es verdad que hay que diferenciar mucho en qué campo estás. Porque esto de las matrices, sí, lo estoy estudiando en la carrera y al final a mí me sirve por tema de las imágenes, los píxeles, todo esto. Pero es verdad que el tema de contabilidad no sirve para nada. Claro, es a lo que me refiero. Es decir, entonces, ¿para qué me dedicas un año entero de una asignatura de estas, que es la peor asignatura que hay, si no me va a ser práctica, ¿sabes? No lo sé. Entonces puede ser a ver, supongo que a nivel economía sí que puede valer, pero ostras, yo creo que te explican una cosa para que tú después puedas entender algo a nivel práctico. Explícame primero lo práctico y después lo teórico. Así yo veré para qué me sirve, ¿no? Pero no se hace de esta manera.
Otro tema del sistema educativo que creo que podría mejorarse, no sé tú qué piensas, es el tema de la literatura. Que al final ahí leemos novelas, está muy bien, el tema de leer novelas, a quien le guste, no digo que esté mal, pero a lo mejor sería más práctico, al menos para los estudiantes, leer libros pues, o de autoayuda o de emprendimiento, cosas así. Podría ser. También te tengo que confesar que yo, por ejemplo, es que depende. A mí, por ejemplo, los libros de autoayuda o de emprendimiento no me gustan. Es decir, he leído alguno y he visto alguna cosa, pero yo la lectura la asocio más a ocio. Entonces, yo disfruto más leyendo una novela que leyendo un libro de autoayuda. Pero eso al final es muy subjetivo. Yo creo que al final la forma de aprender también tiene que ser un poco subjetiva, porque cada uno aprende de manera diferente. O aprende las cosas, o las cosas que le gustan o demás. Entonces, que un poco que nos dejaran un poco abiertos a que cada uno aprendiera, porque hay gente que a lo mejor aprende mejor con un vídeo de YouTube que leyendo un libro. Sí, verdad. Entonces, ¿por qué nos exigen leer un libro? Yo iría más por ahí, que al que le encante leer libros, pues fenomenal, Sí. pero a quien no le guste leer, ¿por qué tiene que aprender leyendo? No lo sé. Finalmente, mi último campo que me gustaría abordar es el tema de que al final, como se ve todo hoy en día, bueno, al menos en el instituto te enseñan todo lo que es mejor pues letras, matemáticas, o, pues números y no mucho más. O sea, si haces historia, mejor irse un poco de economía, pero ¿tú no crees que a lo mejor había que enseñar un poco cómo abrir la puerta, darle unas pinceladas de diferentes oficios a los jóvenes? Entiendo el punto, ¿eh? Pero también pienso que dar unos estudios generales a todo el mundo es necesario, porque yo no sé hasta qué punto o hasta que no. Porque al final para convivir en sociedad necesitamos que más o menos tengas unos conocimientos generales de, pues, de la historia de tu país o de lo que pasó hace unos años o a nivel de literatura o a nivel de escritura porque al final hay que pensar que somos una sociedad que tiene que convivir y al final sí, la educación es hasta los 18, hasta los 16 mínimo y se puede alargar de media hasta los 22, 23 años. Y después ya no vuelves a estudiar, como quien dice. Entonces esos años de base me parecen importantes. Yo lo que pienso es que no tanto probar oficio, porque yo creo que a un niño que le gusta pintar, a lo mejor si se le potencia el pintar, pues va a acabar descubriendo qué es lo que le gusta, o a un niño que le gusta sumar, no lo sé. Creo que no es tanto enseñarle oficios, sino potenciar en lo que a ese niño le gusta. Es decir, porque al final, claro, no hay que olvidar y esto a veces, esto cuesta entenderlo, un profesor es un profesor, ¿vale? Su profesión es ser profesor, es enseñar, pero no significa que ese profesor sepa pintar, o sepa arreglar un grifo, o sepa... no sé si lo entiendes. Entonces, es difícil, claro, ¿de dónde sacas a esas profesionales para que enseñen, entre comillas, un poco del oficio a todos? Es muy difícil hacerlo. Okay. Entonces, yo básicamente creo eso, que es un conocimiento general para todos y potenciar lo que le gusta a ese niño. Que muchas veces yo creo que en vez de potenciarse, lo que hace es, no estudies tanta literatura que ya se te da bien y vas a sacar un 10, estudia más matemáticas que llevas un 2. Pues no será mejor que saque un 15 en vez de sobre 10. Y has mencionado algo mientras decías esto, y es justamente lo que hablamos un poco en el último podcast, donde, claro, nos dicen siempre que tienes el colegio, el instituto, la universidad, y luego ya no estudias más.
Y claro, aquí en el último podcast decíamos que no, que la universidad justamente es el principio del aprendizaje, que luego tienes que continuar formándote. Sí, no, sí, estoy de acuerdo. Cuando he dicho después ya no estudias más, me refiero como sociedad, Sí. en un conjunto, ¿no? Es decir, al final ya el colegio, el instituto o la universidad ya no es solo un conocimiento teórico o práctico, sino también es un conocimiento y donde la pequeña persona hasta tal empieza a tener habilidades sociales que todos sabemos que son muy importantes. Entonces, como sociedad, en la universidad es cuando dejamos de estudiar o incluso antes, es decir, entre los 16 y los 22 años de media, gente que estudiará mucho más. Después, está claro, si quieres evolucionar necesitas ser autodidacta, el ir aprendiendo porque vivimos en un entorno cambiante y cada vez más cambiante, cada vez más rápido, entonces si no te reciclas y si no estudias poco a poco, pues te vas a quedar obsoleto. Y yo creo que es súper básico el ser autodidacta en muchas cuestiones. Ok. Pues muchísimas gracias. Ya está todo lo que quería tratar. Además, bueno, como todos los podcasts que estamos últimamente me parecen súper interesantes. Eso espero. Así que un placer tenerte aquí. Un placer también que me hayas invitado. No sé si antes de que nos vayamos quieres decir algo a la comunidad. Pues no tenía pensado esta conclusión, pero básicamente que bueno, que realicen sus sueños y que no tengan miedo de hacer lo que ellos quieran. Es mejor arrepentirse de haberlo hecho, mejor dicho, aprender de haberlo hecho que no arrepentirse de no haberlo hecho. Y también ¿cómo era la frase? Fortalecer, era trabajar tus fortalezas, no tus debilidades, ¿no? Exacto. Vale, bueno, pues muchísimas gracias. Y a vosotros, pues si os ha gustado el podcast, dale like, suscribíos, como de costumbre. Y nada, nos vemos en el próximo podcast. Hasta la semana que viene. Chao. Hasta luego.